John Wayne Gacy, la historia de un criminal estadounidense, es conocido como uno de los asesinos en serie más terribles del siglo XX. Su vida fue una mezcla desconcertante de engaños, manipulaciones y actos indescriptibles. A lo largo de los años, Gacy cultivó la imagen de un hombre común y respetable, un vecino confiable, un empresario respetado e incluso un payaso caritativo que entretenía a niños en hospitales y eventos. Sin embargo, tras esa fachada se escondía una mente torturada y violenta, capaz de una crueldad inimaginable. Conocido también como el payaso Pogo o el payaso asesino, Gacy vivió una doble vida. Nadie imaginaba que este hombre, que mostraba una sonrisa pintada en sus eventos públicos, era en realidad un depredador. Sus crímenes estremecieron a la nación en la década de los 70, cuando las autoridades descubrieron que, detrás de sus actividades aparentemente inofensivas, se ocultaban horribles crímenes. Fue acusado de la muerte de 33 jóvenes y adolescentes, muchos de los cuales fueron enterrados en el sótano de su propia casa en Norwood Park, Chicago. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Qué llevó a este hombre a convertirse en uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia? Nacido el 17 de marzo de 1942, John Wayne Gacy creció en un hogar marcado por la violencia y la disfunción familiar. Su padre, John Stanley Gacy, era un hombre abusivo y alcohólico, que constantemente ridiculizaba y menospreciaba a su hijo. Desde una edad temprana, John Wayne Gacy fue sometido a agresiones verbales y físicas que dejaban profundas cicatrices emocionales. Estos primeros años de vida se caracterizaron por el miedo y la soledad, ya que su madre y sus hermanas también vivían bajo la opresión del padre. A pesar de todo, Gacy intentaba constantemente ganar la aprobación de su padre, algo que nunca logró. A lo largo de su infancia, Gacy tuvo problemas de salud recurrentes. Sufrió desmayos y fue hospitalizado en varias ocasiones. Además, desarrolló un sobrepeso notable que lo hacía el blanco de burlas en la escuela. Su falta de amigos y la ausencia de apoyo emocional en su hogar intensificaron su sensación de aislamiento. La baja autoestima y el sentimiento de rechazo se arraigaron en él, formando la base de lo que luego se convertiría en una personalidad peligrosa y vengativa. La adolescencia de Gacy estuvo marcada por una serie de intentos fallidos de integración social. En la secundaria, intentó participar en diversas actividades, pero su personalidad introvertida y su estado de salud frágil lo excluyeron de las dinámicas de grupo. Durante este periodo, su relación con su padre empeoró hasta llegar a situaciones de abuso físico extremo. El padre de Gacy no solo lo golpeaba, sino que también lo insultaba con apodos hirientes que reforzaban la imagen de debilidad que él tanto odiaba. El rechazo que sentía en su propio hogar creó en él un profundo resentimiento hacia la sociedad, un resentimiento que más tarde se convertiría en uno de los motores de sus actos criminales. Tras graduarse de la secundaria, Gacy abandonó su hogar para intentar vivir por su cuenta. Se trasladó a Las Vegas, donde comenzó a trabajar en una morgue local. Fue allí donde mostró los primeros indicios de una mente perturbada. Pasaba largas horas en la noche observando los cadáveres y, en ocasiones, llegó a manipularlos. Si bien no cometió ningún acto ilegal en este trabajo, estas experiencias parecían alimentar una creciente fascinación por la muerte y el poder sobre otros cuerpos. Sin embargo, poco después, Gacy decidió regresar a Chicago y comenzó a estudiar en un colegio comunitario, tratando de encauzar su vida. A principios de los años 60, Gacy contrajo matrimonio con Marlene Myers y se trasladó a Waterloo, Iowa, donde comenzó a trabajar para el negocio de la familia de su esposa. Durante estos años parecía haber dejado atrás su pasado sombrío. Sin embargo, en 1968 fue arrestado por primera vez, acusado de sodomía contra un joven de 15 años. Gacy intentó negar los cargos, pero finalmente fue condenado a 10 años de prisión en el centro penitenciario de Anamosa. Durante su tiempo en prisión, se mostró como un recluso modelo, lo que le permitió reducir su condena y salir en libertad condicional tras solo 18 meses. Después de salir de prisión, Gacy regresó a Chicago, donde se instaló en el suburbio de Norwood Park.
adquirió una casa y fundó una empresa de construcción que le permitió establecer una vida estable y ganar respeto en su comunidad. Aparentemente, había dejado atrás su pasado y se dedicaba a construir un futuro mejor. Incluso participaba en actividades comunitarias y comenzó a disfrazarse de Pogo el payaso para entretener a niños en hospitales y eventos caritativos. A los ojos de todos, Gacy era un hombre rehabilitado, alguien que había aprendido de sus errores y se dedicaba a ayudar a los demás. Sin embargo, detrás de esa fachada de respetabilidad, Gacy había desarrollado un método calculado y cruel para atraer, manipular y asesinar a jóvenes. Utilizaba su empresa para atraer a jóvenes vulnerables, ofreciéndoles empleo temporal o prometiéndoles un trabajo estable. Una vez que lograba llevarlos a su casa, los seducía, drogaba y sometía a una serie de rituales macabros que, en su mente, eran una muestra de su poder absoluto sobre otros. La desaparición de Robert Piest, un joven de apenas 15 años, desató una serie de eventos que llevarían a la policía a investigar a John Wayne Gacy, un hombre que era conocido en su comunidad por su amabilidad y su trabajo como contratista. Gacy, además, se disfrazaba de payaso para entretener a los niños en eventos comunitarios, una actividad que lo hacía parecer un ciudadano ejemplar. Sin embargo, al convertirse en la última persona vista con Robert, comenzó a despertar las primeras sospechas entre las autoridades. A pesar de sus negativas y de intentar distanciarse de la desaparición, la policía estaba decidida a encontrar respuestas. Con el crecimiento de la inquietud en torno al caso de Robert, los investigadores obtuvieron una orden para registrar la casa de Gacy. Lo que encontraron dentro de su hogar fue una escena aterradora que cambiaría la percepción de la comunidad sobre este hombre que había sido considerado inofensivo. Al ingresar al sótano, los oficiales se toparon con un fuerte y desagradable olor que llenaba el aire. Este olor se intensificaba a medida que se acercaban a una zona específica del sótano, y pronto se hizo evidente que era el resultado de cuerpos enterrados. Cada pala de tierra que removían revelaba más y más restos, y lo que inicialmente parecía un caso de desaparición se convirtió en algo mucho más siniestro. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que Gacy había estado escondiendo un cementerio clandestino bajo su propia casa. Después de una cuidadosa excavación, se encontraron un total de 26 cuerpos en su propiedad. Gacy, al verse acorralado por la evidencia y el peso de las circunstancias, finalmente confesó que había arrojado otros cuerpos al río cercano. Así, la cifra de víctimas alcanzó un impactante total de 33, dejando a la comunidad y a la nación en estado de shock. La revelación de estos crímenes no solo estremeció a la comunidad de Des Plaines, sino que también resonó a lo largo y ancho del país. La imagen de Gacy, quien se disfrazaba de payaso para divertir a los niños, se transformó en un símbolo del mal, recordando a todos que las apariencias pueden ser engañosas y que los verdaderos peligros a menudo se esconden detrás de una fachada de normalidad. La historia de Gacy se convirtió en un oscuro capítulo en la historia criminal estadounidense, dejando una profunda huella en la memoria colectiva y en la psique de la sociedad. El juicio de John Wayne Gacy se convirtió en uno de los eventos más esperados y escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. La sala del tribunal estaba cargada de una tensión palpable, con periodistas, familiares de las víctimas y curiosos ansiosos por presenciar el desenlace de un caso que había horrorizado a la nación. Gacy, sentado con una expresión inexpresiva, parecía casi ajeno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusaba, como si su mente estuviera en otro lugar, distante y frío. Desde el inicio del proceso, sus abogados presentaron una defensa que buscaba sembrar la duda en las mentes del jurado. Argumentaron que Gacy no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, alegando que sufría de una doble personalidad. Esta táctica, en la que intentaban retratarlo como una víctima de sus propias complicaciones psicológicas, despertó un aire de misterio en torno a su verdadera naturaleza. ¿Era Gacy un simple monstruo o había algo más profundo y oscuro que lo atormentaba? Los testimonios que se presentaron durante el juicio fueron escalofriantes y a menudo dejaban a la audiencia sin aliento. Sobrevivientes,
Familiares de las víctimas y expertos forenses narraron relatos desgarradores que revelaban la magnitud de los horrores que Gacy había infligido. Las descripciones de sus crímenes, a menudo detalladas y gráficas, llevaban a los presentes al límite de su resistencia emocional. Cada relato parecía construir un retrato cada vez más siniestro de un hombre que, a pesar de su fachada de respetabilidad, se había convertido en un depredador astuto. A medida que el juicio avanzaba, surgieron detalles inquietantes sobre el comportamiento de Gacy. Su risa sarcástica y su comportamiento despreocupado en momentos inadecuados contrastaban brutalmente con la gravedad de los cargos en su contra. Había una sensación de que, incluso en medio de su condena, Gacy disfrutaba de la atención que el juicio le otorgaba, como si estuviera jugando un macabro juego psicológico con el jurado y el público. La fiscalía, por su parte, presentó pruebas irrefutables que revelaban el verdadero monstruo detrás de la máscara de payaso. Fotografías escalofriantes, registros de las excavaciones en su casa y testimonios desgarradores pintaron un cuadro aterrador de la vida y la muerte de sus víctimas. A pesar de los intentos de la defensa por desviar la atención hacia la salud mental de Gacy, el jurado no se dejó influenciar. La evidencia era demasiado contundente y las historias de dolor demasiado vívidas. Finalmente, después de días de deliberaciones, el jurado alcanzó un veredicto. La sala del tribunal se llenó de un silencio inquietante cuando se anunció que Gacy había sido declarado culpable de todos los cargos. La condena a muerte fue una respuesta poderosa a la devastación que había causado, pero también dejó en el aire un eco de preguntas sin respuesta. ¿Qué había llevado a este hombre, en apariencia normal, a convertirse en uno de los asesinos en serie más infames de la historia? El desenlace del juicio no puso fin a la historia de Gacy. En 1994, después de años de apelaciones y retrasos, fue finalmente ejecutado por inyección letal. Sin embargo, su legado de horror y misterio perdura. Las preguntas sobre su mente, su pasado y lo que lo llevó a cometer tales atrocidades siguen rondando en la psique colectiva de la sociedad. Gacy se convirtió en un símbolo del mal, un recordatorio de que, a veces, los verdaderos monstruos caminan entre nosotros, ocultos a plena vista, esperando el momento propicio para desatar su oscuridad. El caso de John Wayne Gacy dejó una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos y en la conciencia de toda una generación. Su fachada de ciudadano modelo, combinada con la monstruosidad de sus actos, abrió debates sobre los factores que pueden llevar a una persona a cometer actos tan atroces. La historia de Gacy también ha servido como base para entender mejor la psicología de los asesinos en serie y la importancia de las señales de alerta en el comportamiento humano. Y así concluye nuestra exploración de la inquietante historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Su legado oscuro y las atrocidades que cometió nos recuerdan que a menudo el mal se oculta tras las apariencias más inocentes. Si este video te ha impactado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo video.